el concilio de Calcedonia a veces es de mucha ayuda pensar en cómo la iglesia ha definido la teología a lo largo de los siglos. Obviamente, nosotros no valoramos la tradición al mismo nivel que la exégesis, pero tampoco, eh, tampoco seamos arrogantes, ¿no? Hay hombres que vivieron un siglo después de Cristo, hombres que conocían a los apóstoles, que griego era su idioma, o sea, materno, y que estudiaron la Biblia todas sus vidas, y que se reunieron para definir la teología y algunas cosas que dijeron, pues no era cierto, así que a la basura. Pero si una doctrina se definió en el segundo, el tercer siglo, y la iglesia sigue abrazándola 2000 años después, y ha pasado como que por todas las pruebas de todos los cristianos por 2000 años, yo creo que sería necio no decir, bueno, esto tiene algún peso acá, esa explicación, ¿no? Y ellos, al hablar de la unión hipostática y hablar de la relación entre esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, dijeron que esas naturalezas eran inconfundibles, inalterables, indivisibles e inseparables. O sea, tratando de describir el misterio en que eh, las dos naturalezas eran diferentes, ¿no? Inconfundibles, um, pero también indivisibles, ¿no? De que era la unión de dos naturalezas. No es de que son dos personas en uno. ¿Sí? No es de que Cristo tiene dos voluntades, como que está hablando en su cabeza dos voces. Y hagamos eso. No. Cristo no era un loco, ¿no? Sus naturalezas eran inseparables. Pero es como que están haciendo lo que muchas veces en la teología, que es poner barreras. Como que no podemos llegar a describir esto al 100%, no podemos llegar a describir esto perfectamente, pero lo que podemos hacer es de que si pasas esa línea, llegas a herejía. Pongamos una barrera acá, ¿no? De que, como que, si niegas la deidad de Cristo, infierno. Entonces, vamos a poner una barrera ahí, de que Cristo es Dios. Si llegas a pensar de que Cristo es dos personas, entonces una persona mixta así o sea, un ser de dos personas no podría morir en lugar de una sola persona como nosotros. Entonces, tenemos que poner esa barrera, ¿no? Y la verdad es que esas barreras nos ayudan mucho, en particular a la hora de enseñar, ¿no? Si uno no tiene una buena teología, comienza a predicar y luego, sí, se les entra muchas cosas y dice un montón de tonterías porque no tiene una teología protegiéndole de esas afirmaciones. De hecho, eso fue hace como 2 meses. Estuvimos como familia en la casa de otros hermanos y alguien oró y uno de mis hijos, me habló después, esa oración fue muy confusa. Digo, o sea, y yo pensé lo mismo, pero le pregunto, o sea, ¿por qué piensas esto? Y digo, no, es de que empezó orando a Jesús, o sea, como que dirige la oración a Jesús y luego comienza a decir ciertas cosas y pensé que a lo mejor está hablando del Padre y luego dice, y luego habla del Padre y dice Dios y gracias por morir por nosotros. Y dije, pero el Padre no murió por nosotros. Es como que no tiene bien pensado la doctrina de la Trinidad y por no tener esas barreras bien puestas,
le está guiando en el momento de decir cosas que no se debe de decir. No debes decir, Padre Santo, gracias por morir en la cruz por nosotros, porque el Padre no murió en la cruz por nosotros. Si estás hablando al Padre, le das gracias por mandar a su Hijo por morir por nosotros, ¿no? Entonces, las naturalezas de Jesucristo, dos naturalezas que de un lado son inseparables, indivisibles, son dos, por decirlo así, dos naturalezas diferentes, pero no tan diferentes que puedes decir que son dos, ¿no? Unido, pero diferente, inconfundible, inalterable, indivisible e inseparable. Bueno, un par de preguntas. ¿Cristo siempre se sujetará al Padre? Esto no se presenta en la declaración doctrinal, por eso lo pongo en bajo como preguntas, cosas para meditarlas. La pregunta acá es algo que mencioné cuando tocamos la Trinidad, si la relación Padre-Hijo es algo intrínseco, algo que tiene que ver con algo eterno, o si esto solamente se vive durante la economía de la redención. Si ese papel de Padre-Hijo, papel de escoger y luego de redimir, si esa relación empezó con la idea de redimir a la humanidad, o si eso es parte de la naturaleza de la Trinidad. Yo, o sea, sin darles todos los argumentos, yo tiendo a pensar de que es algo eterno, pero no lo presento así con mucho dogmatismo, porque reconozco también que a lo largo de la historia, aunque hoy en día es la perspectiva más común de que es algo eterno, a lo largo de los primeros 1000 años de la historia de la iglesia, la perspectiva dominante, creo, fue de que la relación padre-hijo fue dentro del contexto de la redención, ¿no? Y que entonces al final de todo, Cristo va a dejar de ser el Hijo de Dios y regresar a ser un miembro de la Trinidad igual que los otros dos. Obviamente no estamos hablando de modificar la Trinidad, son tres personas eternas. Estamos hablando del papel del Padre e Hijo, el hecho de que el Hijo hoy se sujeta a su Padre. Si esto es algo eterno o si esto es algo temporal durante la redención. Y claro, cuando termina la redención, entonces ese papel deja de existir. No hay así unos versículos súper claros que hablen de esto, por eso se debate, ¿no? La otra pregunta es si Cristo siempre será el Dios hombre, es decir, si Cristo siempre será hombre. Sabemos de que hoy es hombre, sabemos de que en Apocalipsis sigue siendo hombre, pero hay los que explican que después de la redención completa, cuando 1 Corintios 15 habla de que Dios regresa a todo a estar bajo su sujeción, de que Cristo entonces dejaría su cuerpo humano. Y otra vez, yo diría, tiendo a pensar de que Cristo va a seguir siendo hombre por toda la eternidad, para siempre merecer y recibir la adoración de nosotros por lo que hizo. Pero tampoco puedo darte mis 3 versículos acá que digan, Cristo siempre será hombre, ¿no? Y a veces lo que Dios hace en el futuro creo que nos va a sorprender, ¿no? Entonces, si no es claro, yo creo que hay que pensarlo y meditarlo. Es bueno pensarlo y meditarlo,
pero si luego no encontramos versículos claros que respalden una u otra posición, como que llegamos a la mejor conclusión que podemos, pero no nos aferramos a esa doctrina así con mucho dogmatismo y luego a pelear que no estás de acuerdo conmigo, pero no, o sea, dialogamos acerca de versículos bíblicos, ¿no? Mejor. Bueno, y por último, quería hablarles y lo dejé en las notas así por si no hubo tiempo no tocarlo. Pero el término que creo que se usa más en nuestros tiempos para negar la deidad de Cristo y completamente redefinir quién es Cristo es el término protótocos, primogénito. Y la pregunta es qué significa y por qué la Escritura llama a Cristo el primogénito, en particular el primogénito de toda creación. Como a veces es importante hacer, vamos a empezar hablando de lo que no significa, luego vamos a hablar de lo que significa. No significa que Cristo es un ser creado. No significa que Cristo empezó en tiempo y tiene un origen. A veces términos como aún el término hijo, si lo pensamos en términos humanos, pensamos, bueno, es de que el hijo tuvo, o sea, el padre tuvo al hijo en algún momento dado. ¿Por qué? Porque padres temporales, padres finitos engendran hijos finitos. Padres que viven en tiempo engendran hijos en tiempo. Un padre eterno engendraría un hijo en la eternidad. ¿Sí? Pero ni siquiera necesitamos todo eso porque el término primogénito, aunque en nuestras mentes a lo mejor piensa, o sea, el primero en nacer, en términos bíblicos simplemente significa el que recibe la herencia, el que tiene la preeminencia. Y eso lo vemos a lo largo de toda la escritura, de que Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. ¿Y quién es el primogénito? El que nace segundo, no el que nace primero. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Y quién es el primogénito? ¿El que nace primero? No, el segundo. Y luego Jacob tiene 12 hijos. ¿Y quién es el primogénito? ¿Rubén? No, no es el primogénito. ¿Quién es el primogénito? No, es que son los hijos de José que son llamados, que reciben la primogenitura. Entonces es como que no tiene nada que ver, tiene que ver con la preeminencia. Nosotros somos llamados los primogénitos en hebreos. ¿Por qué? Porque somos los privilegiados de recibir la herencia divina. Entonces el término en sí habla de la preeminencia de Cristo por encima del resto de la creación. Entonces para mí el problema más grande no es el término primogénito. La dificultad más clave es la pregunta de. Cristo es el primogénito de toda creación. Y otra vez hay varias maneras de explicarlo. Cuando usamos la palabra de, igual que en griego, podría ser porque esta mesa es de madera y entonces Cristo es el primogénito de toda creación, entonces es parte de, es una criatura. O podemos decir de que hay un maestro de alumnos, un pastor de ovejas. No es porque el pastor sea una oveja, sino porque estás por encima de las ovejas. Entonces, si sacamos la frase de su contexto, yo diría que la explicación más fácil es de que Cristo es el preeminente por encima de toda la creación. Pero cuando lo conectamos con el resto de Colosenses, tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué es? O sea, Pablo pudo haber dicho eso, ¿no? Pablo pudo haberlo dicho así.
El Espíritu Santo tiene un buen vocabulario. ¿Por qué escogió este término? Y yo creo que está dentro del contexto de hablar de la humanidad de Cristo. Recuerden, Colosenses 2:9, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Está combatiendo, peleando en contra de los pronósticos en esta epístola. Y está hablando de que Cristo es la imagen física de un Dios invisible. Entonces, yo entiendo acá de que el punto es de que Cristo, quien es Dios, es la representación visible de Dios. ¿Y por qué? Porque el Hijo eterno que creó todas las cosas ha entrado en su creación. Y suena un poco fuerte decirlo así, ¿no? Porque si decimos que Cristo es una criatura, se escucha como si Cristo fuese solamente una criatura. Pero el punto es que Cristo agregó humanidad a su deidad. Y esa parte física de su humanidad es una creación. Algo que Él mismo hizo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pero ahora parte de la persona de Cristo es creación. O sea, es difícil como explicarlo, pero a veces tememos tanto a una herejía que decimos, bueno, acá está la herejía, yo no quiero ni siquiera estar o sea, de 10 kilómetros de eso. Entonces vamos a decir lo que no significa que Cristo es una criatura en el sentido de que Cristo no tuvo origen, pero no vamos a hablar de lo que significa, no vamos a hablar de por qué Pablo escogió el término primogénito. Y cómo exaltamos a Dios, cómo exaltamos a Cristo en base a esa afirmación. Entonces es un poco controversial, por eso no está como dentro de las notas, es una pregunta. No es de que tienen que afirmar eso para afirmar la declaración doctrinal. Pero son cosas que hay que meditar, ¿no? Y pensar. Porque es que la Escritura usa esas palabras en donde describe a Cristo como parte de la creación. Y mi perspectiva sería no tratar de como borrar esas secciones, sino decir, Cristo es Dios eterno, pero adoremos a Cristo porque el Dios eterno agregó humanidad a su deidad y Él ha entrado, el creador del universo ha entrado en su creación para poder redimirla. Que es el punto de este himno, de que Cristo es el primogénito. Déjame hacerlo un poco menos grande para que vean todo el punto. Cristo es el primogénito porque creó todas las cosas. Y luego en la segunda estrofa, Él es el primogénito de entre los muertos para poder reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, Él es el preeminente, el más alto sobre la creación. ¿Por qué? Porque el creador de todo entró en su creación para poder llegar a ser también el preeminente entre todos los resucitados. Y lo hizo así porque reconcilió consigo todas las cosas. Que es una afirmación también de su deidad. Porque no está reconciliando a los hombres con Dios, está reconciliando a los hombres con sí mismo. Porque Él es Dios, Él es su creador. Entonces, cuando leemos pasajes como Cristo no sabe la hora de su regreso,
Cuando leemos pasajes como Cristo se sujeta a su Padre, cuando leemos pasajes como Cristo es el primogénito, yo creo que ayuda más en vez de decir a la gente, no significa. Tratar de explicar lo que realmente significa. No tenemos que, que tener temor de la humanidad de Cristo. No tenemos que tener temor de la humanidad de Cristo. La Escritura exalta la humanidad de Cristo. Y no es cuestión de, como que normalmente exalto 100% la deidad de Cristo y la deidad de Cristo la exalto al 80%. Y Josías me está exhortando a exaltar la humanidad de Cristo al 100% y bajar la deidad al 80%. No, es de que es un misterio que no vamos a comprender ni en la eternidad, pero tenemos que exaltar las dos. Y para mí no ayuda la deidad de Cristo minimizar su humanidad. No ayuda. No me ayuda en mi adoración de la deidad de Cristo decir de que es menos humano, ¿no? Cristo es 100% humano, 100% Dios, y por eso le adoramos. Sí, sí. Ok, muerte y resurrección. Cristo murió físicamente y fue sepultado. Obvio, esto es clarísimo en la Escritura y muy importante. Murió físicamente. Y Centurión lo afirma, Pedro lo afirma en Hechos. ¿No? Ahora, ¿qué logró la muerte de Cristo? Su muerte propició, no es una palabra que se emplea mucho en nuestros tiempos, pero era una palabra súper común en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay un panteón de dioses griegos y tú vives tratando de aplacar la ira de ellos. Tienes que hacer esto para aplacar la ira de ese Dios y luego hacer otra cosa para aplacar la ira de otro Dios. Siempre estás tratando de ganar algo, tratando de propiciar el enojo de esos dioses que pelearon con los humanos, pelearon entre sí y era un caos. Entonces, una palabra común en el Nuevo Testamento de que la cruz propició la ira de Dios en contra de los creyentes. Ahora, la razón de por qué esto es tan importante en nuestros tiempos es porque hoy en día, y lo veremos al final en la escatología, pero hoy en día es muy de moda hablar de que no hay infierno, de que Dios va a exterminar a la gente y van a dejar de existir. Es muy de moda hablar de que la ira de Dios existe para restaurar a la gente. Pero la Escritura no habla en esos términos. Dios es justo y castiga al pecador. Dios está airado en contra del pecado y Él va a derramar su ira en contra del pecado, sí o sí. Tiene que hacerlo porque es justo. Y entonces cuando Jesucristo murió, Él tomó la copa de la ira de Dios, toda la ira, todo el enojo de Dios contra los pecadores, ¿no? Entonces fue satisfecho la ira de Dios cuando Cristo murió, porque la paga del pecado es muerte y cuando Cristo muere, entonces se pagó la deuda que teníamos delante de Dios. Tal vez el versículo más claro en términos de esa propiciación se encuentra en 1 Juan 2:2, donde dice, Él, Cristo, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, propició toda la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Veremos en la soteriología lo que significa el resto de la frase, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo. Y luego Cristo resucitó físicamente y ascendió a la derecha de su Padre, ¿no? Obvio, no fue una resurrección espiritual, un fantasma, sino que Cristo resucitó físicamente y ahora tiene un cuerpo físico, nuevo, inmortal, ¿sí? Que después de su resurrección comió, la gente pudo tocarlo. Y Juan nos dice en 1 Juan 3 de que nuestros cuerpos glorificados serán semejantes al cuerpo que Cristo recibió en su resurrección. Por eso es tan importante que la resurrección de Jesús sea una resurrección física, porque nosotros vamos a experimentar la misma resurrección que Él. Él fue las primicias de la resurrección, 1 Corintios 15. Primicia significa el primero de la cosecha, ¿no? Si la resurrección se ve como una cosecha, Él fue como el primer fruto, pero todo lo demás fruto parece al primero, ¿no? Nada más es cuestión de tiempo, de que uno cosecha, o sea, cosecha primero y luego después. Finalmente, Cristo va a regresar por nosotros. Gloria a Dios, ¿no? Y debemos estar anhelando ese día, viendo a las nubes con gran expectativa de que Él va a regresar por nosotros y creyendo en eso. Y no solamente va a regresar para bendecir a los suyos, sino que también va a juzgar a los impíos. Regresa con una espada de 2 filos saliendo de su boca. Así que tenemos que estar listos para el regreso de Cristo, porque todos vamos a